Buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias por venir. Bienvenidos y bienvenidas a las 9ª jornadas ya del ciclo No todo, crítica y negatividad. Bueno, quiero empezar el evento de hoy dando las gracias a, como siempre, quienes hacen posible este ciclo, empezando por las trabajadoras y trabajadores del TEA, que son los responsables de que todo siempre esté bien dispuesto para poder sentarlos, que todo funcione bien, etc. Por supuesto a Rosy Hernández, a Estefanía Bruna, a Maite Méndez, a Jerónimo Cabrera y a Gilberto González por su compromiso decidido con esta iniciativa. Y hoy también en especial a una querida amiga que no está aquí, Carla Pérez, porque sin su ayuda y su intermediación Silvia no hubiera podido venir, o sea que esta conferencia no hubiera sido posible. Y como no, a nuestra invitada, a Silvia Rivera Cusicanqui. Silvia Rivera Cusicanqui es un referente mundial en el activismo por los derechos humanos, en el feminismo y en las luchas anticoloniales. Además, es una intelectual imprescindible dentro del ámbito sociológico, desde donde ha mostrado una especial preocupación por temas muy diversos. Al principio de su carrera mostró una gran preocupación, por ejemplo, por la historia del anarquismo en Bolivia. También se centró en la situación de explotación de las mujeres, en el racismo de origen colonial y en las epistemologías indígenas. En todos estos campos ha contribuido muy notoriamente y ha marcado, abierto una línea singular de investigación y praxis. Miren, la obra de Silvia Rivera Cusicanqui es tan singular que lo mismo rescata, a través de la historia oral, las memorias de las luchas del movimiento libertario en Bolivia del primer tercio del siglo XX, que indaga en la participación indígena, tantas veces negada, en los levantamientos populares en su propio país y otros aledaños, descifrando además de una forma fascinante las concomitancias que pueden llegar a haber entre ambos procesos, a priori separados. Silvia Rivera Cusicanqui consigue, con esta manera tan singular de trabajar, llegar a puntos de escritura incluso poéticos. Por ejemplo, cuando es capaz de narrar la historia multitemporal a través de los cambios que han sufrido con los años, y pongo un ejemplo concreto que a mí me parece también fascinante, como es el caso de la calle Yampú, ¿verdad?, que permite ver la historia y la yuxtaposición de modelos coloniales, capitalistas, etcétera, en el propio trazado urbano paceño. Un ejercicio, además, que nuestra autora realiza mediante el recurso a constelaciones visuales que deben más al irrepetible método cronístico del indígena Felipe Huamampoma que incluso al pensamiento de Walter Benjamin. A todo ello hay que añadir su crítica necesaria al pensamiento descolonial por la desconexión que muchos de sus representantes suelen presentar frente a las luchas anticoloniales del presente. Y, cómo no, también hay que resaltar su visión de lo que ella denomina, utilizando un vocablo, si no me equivoco, aymara, lo cheje, que es uno de los conceptos más expresionistas y conocidos de su trabajo y cuya visión abigarrada del mundo es plenamente consciente de los efectos del asedio de la diversidad. Quizás por eso nuestra autora se propone aprovechar el potencial elíptico de la diferencia para ayudarnos a caminar, y aquí la cito textualmente, con el pasado ante nuestros ojos y el futuro a nuestras espaldas. Silvia Rivera Cusicanqui es profesora emérita de Sociología de la Universidad Mayor de San Andrés, en La Paz, Bolivia, de donde es originaria, profesora de Derechos Humanos Andinos en la Universidad Andina Simón Bolívar en Quito, Ecuador, fundadora del Taller de Historia Oral Andina, una experiencia fascinante, también fundadora del movimiento Coca y Soberanía y activista cultural del colectivo Cheje, donde dedica buena parte de su tiempo como activista. Y además es autora de publicaciones fundamentales como Los artesanos libertarios y la ética del trabajo, Vircholas, trabajo de mujeres, explotación capitalista u opresión colonial entre las migrantes aymaras de La Paz y el Alto, Sociología de la imagen, miradas Cheje desde la historia andina, Principio Potosí reverso o Un mundo Cheje es posible, ensayos desde un presente en crisis, y muchos otros que si tuviera que nombrar no acabábamos hoy. Silvia,
muchísimas gracias por acompañarnos y venir a compartir tus experiencias con nosotros. Y a todos ustedes les dejo ya sin más dilación con Silvia Rivera Cusicanqui. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. He estado estos días conociendo un poco de la cultura y de la historia de estas islas que fueron afortunadas y también desafortunadas por ese destino común que tenemos los pueblos colonizados. Y en esa hermandad, de alguna forma, se cimenta una relación y un descubrimiento para mí de que tenemos mucho en común. Nuestro enfoque de algún modo, o el mío en particular, tiene un arraigo geográfico muy específico, ¿no? Por ejemplo, la región de los valles de Bolivia ha dado lugar a toda una tradición centrada en el Estado, o sea, una suerte de vocación centralizadora que parte de Cochabamba y que está de algún modo expresada en toda su historia, ¿sí? Desde el manifiesto de Ayopaya, la revolución del 52, la Champaguerra, toda una serie de episodios de la historia que construyen el Estado-Nación. Por contra o por contraste con esta región, la zona del altiplano, que es una zona profundamente aymara, con una tradición de lucha anticolonial muy larga que se remonta a los siglos pasados, pero particularmente tuvo un hito muy importante en la lucha de Tupac Amaru, Tupac Katari, Tomás Katari en el fines del siglo XVIII, ¿no es cierto?, donde se ve que hay una tradición larga antifiscal, antiestatal, en la cual yo rastreo, digamos, una genealogía que permanece oculta, porque después de la revolución, después de la guerra del Chaco, que duró entre el 32 y el 35, donde, por ejemplo, mi padre fue como soldado, y me contaba episodios de un racismo impresionante en media guerra, ¿no? Donde, por ejemplo, habían envenenado con bacilos, con no sé qué, una laguna, y pensando que iban a venir los paraguayos a beber esa agua, pero resulta que los paraguayos los emboscaron y quedaron los bolivianos atrapados y no sabían qué hacer, si beber o no el agua de esa laguna, y mandaron a un indio a ver si se moría o no, y entonces como sobrevivió, entonces pudieron tomar esa agua, ¿no? Entonces todo ese racismo tremendo que contrasta con el Paraguay, donde todo el mundo hablaba guaraní. Entonces, de algún modo, esa que se veía, o sea, ese país de indios que la oligarquía boliviana despreciaba, resultó mucho mejor preparado para la guerra que Bolivia, ¿no? Que donde el comandante general del ejército boliviano era un general prusiano, Hans Kunt, imagínense, y que no podía ni en castellano entenderse bien con sus híbridos, mientras que Estigarribia les hablaba a los suyos en guaraní. Entonces, todas esas tragedias, de algún modo, marcan una memoria dolorosa del colonialismo, muy fuerte, muy arraigado en la vida cotidiana de las regiones de La Paz, ¿no? Una distancia social, cultural, un desprecio por el mundo indio. Y eso tiene que ver con la política oficial del mestizaje de la Revolución del 52, es decir, es hacer borrón y cuenta nueva, hacer la política del olvido por la vía de cambiarle el nombre a las cosas, ¿no? Y cambiar de algún modo para que nada cambie. Entonces le ponen nombre de campesinos a los indios y ahí se acabó el problema. Pero bueno, hay lugares como Cochabamba donde lo campesino ya está arraigado como forma productiva, individual, parcelaria, en tanto que en el mundo aymara es más predominante la propiedad colectiva de la tierra y la comunidad. Entonces, todo eso
hace que el ideario homogeneizador de la Revolución del 52 se quede trunco en el altiplano. Es como que fuera inacabada la promesa de ciudadanía, porque siguieron siendo ciudadanos en lista de espera, ciudadanos de segunda, ¿no? Entonces, en ese tiempo incuba, digamos, una suerte de conciencia nueva de parte de una generación que ya no le debía nada al MNR ni a la reforma agraria. Fueron sus padres los que conocieron el despotismo de los patrones y tenían algo que agradecer a la revolución, en tanto que la nueva generación de changos, que además están activos en los momentos en que el Che Guevara está en Bolivia, en fin, entonces salen a la luz estos jóvenes con una ideología nueva y recién entonces se empieza a ver la profundidad de la huella colonial en la sociedad boliviana. O sea, ponen en evidencia no solo que había indios, sino que había racismo y había opresión colonial, ¿no? Entonces, es en ese contexto que junto con el catarismo prácticamente, o sea, la CCUCB, por ejemplo, se funda el 79, yo hice un rastreo en uno de mis primeros libros, Oprimidos pero no vencidos, de la historia de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, que se llamó Tupac Katari, pero en aras de unificarse con otros sectores, y afiliarse a la Central Obrera Boliviana, dejó de lado esa identificación étnica, pero siguió siendo una suerte de hegemonía aymara, ¿ya? Entonces yo aquí en esta presentación, no sé cómo se conecta, ya está, ¿no es cierto? Entonces, que he llamado Historia Oral, Memoria Oral y Hegemonía Indígena en Bolivia, recalco el hecho de que en los años 60, cuando Jorge Sanginés estrena su película Ucamau, era 1966, es como que hubiéramos descubierto de nuevo que no solo había indios, sino también racismo, pero además un racismo internalizado, porque los mestizos de los pueblos, que podrían verse como tan indios como los del campo, eran unos opresores de sus propios compañeros, ¿no es cierto? Entonces, esa conciencia de opresión se ve mucho más fuerte, incluso en la película de 1979, Yahuanmaicu, Sangre del Cóndor, que quizás alguien ha visto acá. Entonces, aquí ya se ve cómo estructuralmente esa sociedad, que además encarna una sabiduría ancestral, es negada incluso en su derecho a sobrevivir en la ciudad, ¿no? Y bueno, la película termina en que no pueden hallar remedio para uno de los líderes rebeldes herido, y termina muriendo, y entonces el hermano, que estaba de minero en la ciudad, retorna al campo para liderar una rebelión, porque todo ello comenzó con el descubrimiento de que los del Cuerpo de Paz estaban esterilizando mujeres indígenas. Entonces fue tal la bronca realmente, o sea, esa película habían colas y colas de gente, y cuando la prohibieron se armó un tumulto. El año 79 era la época en que vivíamos entre golpes y respiros democráticos, ¿no? Y pues en ese contexto los universitarios, muchos migrantes, muchos hijos de campesinos estaban en la universidad. Yo estaba haciendo mis primeras armas como profesora, y entonces ahí fundamos el taller de Historia Oral Andina, ¿no? Y de algún modo esta presentación testimonia que la investigación transforma a los investigadores, es decir, ese contacto con el otro, porque estos chicos vienen de familias que han buscado borrar la memoria indígena para que los hijos puedan acceder a niveles superiores de educación, porque se considera que el hablar el idioma nativo entorpece el aprendizaje del castellano, porque efectivamente hay algunas dificultades en hablar el castellano si eres
hablante nativo del Aymara. Entonces todo eso llevó a que había una pérdida, pero no total, de la lengua. Entonces estos chicos se abocaron a valorizar su ancestro y empezaron a ir a las comunidades. Aquí está la hermana Filomena Nina con su grabadora, grabándoles a los viejitos que hablaban entre ellos. O sea, era muy lindo porque hace tiempo que no se veían esos ancianos y entonces los juntamos. Es como que valorar su idioma, su historia, su memoria, porque sus hijos habían querido hacer borrón y cuenta nueva, no querían saber nada de esa historia. Entonces el ver que hay jóvenes que les interesa, entonces empezaron como a pararse muy orgullosos, muy dignos. Aquí está Francisco Zárate, que estuvo muy activo con los caciques apoderados. Este movimiento, que junto con el anarquismo marcó historia, ¿no? Entonces llegamos a organizar un encuentro de ancianos, ¿no?, donde apareció el escribano, porque él había aprendido en la migración a Chile, había aprendido a leer y escribir, y entonces él escribía los memoriales, todas las quejas que hacían. Y entonces una cosa interesante fue que se abrieron los baúles donde tenían escondido, porque los hijos los habían dicho, bueno, ya es hora de civilizarse, ya no hay que usar los símbolos de mando, ya no hay que usar poncho ni abarcas, ya hay que ser ya ciudadanos, ¿no? Entonces se abren los baúles, aparecen las historias de estos bastones de autoridad originaria, y claro, empieza un proceso de verdaderamente recuperar y reconstituir esas organizaciones que el sindicalismo campesino había borrado, porque además el sindicalismo estaba muy vinculado a la manipulación clientelar de los partidos, en este caso del MNR, que era otra forma de colonialismo, era tomar las decisiones a cuenta de un sujeto al que se consideraba de algún modo un menor de edad, ¿no? Entonces los chicos empiezan a recoger esta historia, empezamos todos juntos a hacer estas grabaciones, a transcribir. Fue mi mayor escuela de Aymara el transcribir estas cintas y el, junto con los compañeros, intentar traducirlas. Entonces empiezan a generar un nuevo método, o sea, del oral se pasa nuevamente al oral por la vía de los programas de radio, ¿no? Entonces en la radio San Gabriel, que era una radio de los jesuitas que difundía muchos programas en Aymara, nos brindan el estudio y empezamos y hacían los chicos todos los efectos. Era una creatividad muy grande de los jóvenes. Este muchacho ahora es un doctorado que vive en Santiago de Chile y es asesor de la constituyente, entonces han sido chicos, pero todos ellos han asumido el papel. Aquí están los chicos con disfraces improvisados, contando una leyenda del zorro y el cóndor, entonces, y además reconstruyendo. Todos estos chicos son, como les digo, universitarios, pero vuelven a vestirse, vuelven a tener relación con sus abuelos y a prestarse la ropa y a aprender cómo llevar adecuadamente la vestimenta y cómo ritualizar esa relación. Y entonces se hacen radionovelas, pero también obras de teatro en las comunidades donde participa la gente y encarnan a los grandes líderes de las rebeliones de los años 20, ¿no? Entonces aquí ya están haciendo, por ejemplo, rituales aquí con la hoja de coca, y eso lleva a que se trabaje mucho la memoria por la vía del ritual, porque de algún modo hay una borradura de la memoria y en general es un proceso que viene desde inicios de la colonia, el que hayan borrado, el que hayan se ha empobrecido el lenguaje porque se le ha privado de su dimensión filosófica y metafórica, y entonces es como
el único lugar donde permanece esa dimensión metafórica fuerte es justamente en el ritual. Entonces, el ritual es como la forma codificada mínima de todo un universo conceptual que luego se desarrolla o se puede desarrollar, y esa ha sido la tarea de las nuevas generaciones. Entonces, de algún modo, eso me ha llevado a mí a preguntar quiénes son indios en Bolivia, y he hecho un análisis de diferentes censos. El censo de 1900, donde el criterio era la raza, que básicamente era el sentido común del que hacía la encuesta, o sea, si lo veía al otro más moreno, decía este es indio, pero era importante su localización. Solo habían indios en el campo, no había indios en las ciudades, cosa que desmiente absolutamente la realidad, ¿ya? Ya en el censo de 1950 ha transcurrido pues muchas cosas, sobre todo el indigenismo urbano, el indigenismo que también en el sur del Perú florece con toda una nueva atención que se le presta a lo indio. Entonces ahí ya no es la división rural-urbana, sino la ocupación. O sea, hay trabajos de indios y trabajos que no son de indios, y es el color, nuevamente basado en el sentido común del entrevistador, ¿no? Y da el 63% de la población. Y a partir de 1976 ya hay Javier Albol, los lingüistas ya intervienen y creen que el criterio más adecuado es la lengua hablada, y es un notable 68.5%, que es lo que da algún idioma nativo. Los dos mayores son el quechua en primer lugar, después el aymara, después el bésiro, que es el idioma de los chiquitanos, y muchísimos, 30 y tantos idiomas que hablan pequeños grupos, pero en conjunto el 68.5. Sigue siendo lengua hablada el censo del 92, y ya hay un bajón a 58.8, ¿no? Ahí viene el PNUD y hacen como una especie de experimento, una encuesta para ver si utilizar la autoidentificación podía ser un mecanismo para que de una vez se acaben los indios, ¿ya? Entonces, el 96 además es el auge del neoliberalismo. Entonces, está en su plenitud la idea de que, bueno, este progreso, este desarrollo llegó para quedarse, lo indio ya no tiene razón de ser, y entonces solo 16% se autoidentifican con algún pueblo indígena. Entonces, ya con cierta seguridad, los digamos, funcionarios estatales deciden lanzar la autoidentificación en el siguiente censo, pero no hay que olvidarse que este censo ocurre en una coyuntura política completamente diferente, que es después de la Guerra del Agua, de que se ha expulsado a la Bechtel, que es una de las firmas que reconstruyó Afganistán, en fin, una terrible entidad imperialista. Se había expulsado, se había hecho un montón de movilizaciones. Obviamente daba gusto ser indio, pues, ante esa panorámica, ¿no? Y nuevamente estamos en 62%. Entonces tiene mucho que ver, bueno, un censo siempre dice más de los que hacen el censo que de los censados, ¿no? Y esto revela cómo pasan de conceptos racializados, pasan a supuestas diacríticos más objetivos, científicos, hasta, junto con Frederick Barth, optar por la autoidentificación. Entonces, el 62 es una evidente sorpresa para todos, ¿no? Pero los años del gobierno de Evo Morales muestran, aquí ya son 6 años en el siguiente, ahora hay una polémica, hay un paro cívico de más de un mes, porque el nuevo censo se tiene que hacer, y claro, se aspira a que el porcentaje de indígenas baje muchísimo más aún, ¿ya? Entonces, pero en el transcurso del 92 al 2001 ocurren pues muchos elementos. El TOA empieza a generar toda una política de superar el sindicalismo y hacer
una especie de reconstitución de los ayllus y de las marcas y las organizaciones propias. Entonces son las organizaciones de ayllus y marcas del Collasuyo que fundan Conamaca. Entonces, a fines de los años 90 ya hay una revitalización de danzas, redescubrimiento de sitios rituales, sitios sagrados que eran prácticamente sitios clandestinos porque se hacían los rituales de noche. Entonces empiezan a salir a la luz estos rituales, se hacen marchas muy bulladas en las ciudades, se rescatan viejas banderas de luchas muy antiguas, incluso pueblos minoritarios dentro del mundo andino como los urus, aquí están los iruitu, recuperan su vestimenta. Entonces en todas partes se forman federaciones de ayllus y todo se descoloniza, o sea, es como que todo se pone en cuestión. Aquí están haciendo una descolonización de la religión, ¿no? Entonces hay cursos, talleres, se recuperan símbolos, ¿no? Dice, unidos como machaqueños, recuperemos nuestra historia, la historia de nuestros antepasados, ¿ya? Yo había leído inicialmente lindos como machaqueños, porque hay esa asunción del propio cuerpo como digno, como bello, después de siglos de agachar la cabeza, de sentirse mal con el propio cuerpo, ¿no? Entonces hay una recuperación de toda una serie de... Y claro, esto deriva ya en las luchas contra el TLC, ¿no? Y en la presencia también de mujeres en las ciudades, ¿no? Entonces yo siento que esta historia del TOA, esto lo cierro así, ¿no es cierto? Esta historia de algún modo está mostrando cómo lo negado retorna como un trasfondo que estaba latente y que nos hacía sentir mal, pero que está ahí. Entonces el asumir ese indio o esa India interior nos permite airear un montón de complejos, redescubrir nuestras formas corporales, nuestros gestos, ¿no? Y entonces hay una transformación. Igual nos pasó en el TOA, tuvimos ese debate de que los compañeros que habían nacido en comunidades o migrantes recientes en las ciudades decían, bueno, ya estamos cansados de que los mestizos, los criollos nos estudien a nosotros, entonces estúdiense ustedes entre ustedes, nos decían a mí y a Zulema y a un par de compañeros mestizos que estábamos aprendiendo recién el Aymara. Entonces decimos, bueno, ¿cuál es nuestra autoidentificación? Y claro, era la identidad laboral. De algún modo cada uno teníamos una especie de ancestro de trabajadores. Entonces decidimos hacer la historia de la FOL, del anarquismo. Y claro, generalmente en el TOA siempre firmábamos colectivamente por orden alfabético todos los participantes, ¿no? Pero aquí los compañeros anarquistas nos dijeron que no, que ese era nuestro libro, que era nuestro anarquismo y que teníamos que asumir las consecuencias. Es decir, teníamos que continuar la lucha anarquista. Y claro, nos dimos cuenta que sí, que por ejemplo nuestra sensibilidad ya estaba decantada por lo aymara, por lo rural, por toda esa autogestión. Y claro, había uno de ellos, don Lisandro, que era carpintero, que estuvo exiliado en todo lado, y él decía, para mí los indios mocetenes son los verdaderos anarquistas, no conocen ni Dios, ni ley, ni rey, y entonces, ¿para qué vamos a buscar en otro lado si aquí tenemos un ejemplo? Entonces, ese tipo de anarquismo nos fascinaba, mientras que habían otros compañeros que eran industrialistas, que decían que para que haya bienestar tiene que haber gran industria, ¿no? Entonces, eso, obviamente, le dimos bastante espacio al testimonio de don Lisandro,
sin negar lo otro, pero además reflexionamos críticamente sobre esta tendencia industrialista y sobre el hecho de que siendo un anarquismo cholo indígena, tenía pues algo nuevo que aportar incluso a la propia doctrina anarquista. Todo esto pues nos llevó a transformar nuestra propia subjetividad. O sea, de hecho yo empecé a usar la trenza, una compañera, doña Nieves Murguía, me regaló una manta hermosa de chola, entonces yo empecé a vestirme de chola y empezamos a hacer eso que ahora se les llama las transformers en Bolivia, ¿no? O sea, personas que nos vestimos de chola. A mí cuando me da ganas de hacer etnografía del racismo me pongo de chola y ni mis amigos no me reconocen porque me ven como un bulto, ¿no? Entonces, o sea, portar un doble lenguaje corporal y portar además como una conciencia de esa identidad. Porque también hemos aprendido cosas del mundo aymara. Hay un aforismo que dice Taquekunas paani punio acapachanja. Eso quiere decir todo en el universo es par. Entonces pareciera que, pues sí, efectivamente, el pobre canciller metió la pata un día, dijo que todo, que hasta las piedras tienen sexo, que todo, que los árboles, todo. Y a él le sacaron una caricatura o un cómic y entonces había un bloqueo de piedras, no había gente, solo piedras, y entonces vienen los periodistas y dicen que no, esto no es un bloqueo, es una orgía de piedras, ¿no? Entonces esas bromas eran típicas, ¿no? de incomprensión, del desgano que tenía la élite por simplemente escuchar lo que decían los otros, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es eso? Entonces, es que todos tenemos que buscar pareja, que no puede haber gente chulla o impar, ¿no? No, eso quiere decir que en cada subjetividad hay también la dualidad, ¿sí? O sea, somos las dos cosas a la vez. Y en ese sentido, y de ahí surge el ocheje, ¿sí? O sea, la idea de que somos, a la vez tenemos al colonizado y también al colonizador. Y este reconocimiento significa, de algún modo, despojar a ambos polos de la hojarasca de lo superfluo. O sea, en el polo, digamos, europeo, lo superfluo es el consumismo, el individualismo, pero una cosa es el individualismo y otra cosa son los derechos de la persona. Y me parece que eso es válido y el propio anarquismo es un aporte europeo. Entonces, reconocer eso, despojándolo de toda su… Así que donde la libertad se reduce a saber qué marca de ropa vas a usar. Hasta ahí llega la libertad en el capitalismo neoliberal. Entonces, la idea de libertad, recuperar esa fuerza de la libertad anarquista, que implica también una relación muy diferente entre hombres y mujeres, ¿no? Y claro, del lado indio tenemos que recuperar una cosa fundamental, que es el que hay sujetos no humanos, o sea, los cerros se comunican con nosotros. Al hacer rituales nos dan señales, ¿sí? Los ríos, las plantas, hay muchas achachilas, muchos lugares sagrados que nos dan, que nos hablan, ¿no? Y que mediante la intermediación de los yatiris, de los sabios indígenas, podemos dialogar con esas fuerzas no humanas, ¿no? Y también el otro elemento que es muy fuerte es que los muertos viven, ¿no? Los muertos vuelven y después de volver unos cuantos años a visitarnos, porque en todos nuestros hogares, todos los 1 de noviembre recibimos a los muertos y al día siguiente, al mediodía, los despachamos. Entonces, esa relación con los muertos que hace vivir el pasado es una lucha también contra el olvido, ¿no es cierto? Y para nosotros eso es recuperar el mundo, volver el mundo al revés,
volverlo el colonialismo, darlo la vuelta en el proceso de su negación. Cuando hablamos de crítica y negatividad, creo que es eso, o sea, negar la huella colonial y redescubrir lo que se es. Y al redescubrir lo que se es, hay que distinguir dos formas de ser mestizo, ¿ya? Una sería lo cheje, que sería reconocer la contradicción y de algún modo hacer uso de la contradicción, de la fricción entre contrarios que genera energía emancipatoria. Y lo pachuima, la doble moral, la indecisión, lo que el Bateson o Gayatri Spivak llaman double bind, o sea, tener una lealtad dividida entre un mandato y otro, que si cumples un mandato automáticamente estás negando en otro. En tanto que lo cheje es vivir con esa contradicción, habitar la contradicción, ¿ya? Y claro, ese es realmente un mundo al revés, es volver el mundo sobre sus pies. Entonces, la expresión más viva es la que muestra Huamampoma. ¿Se ve? ¿Qué ha pasado? Ya. Entonces ahí tenemos Camina el autor. Ese es el autor, es un maravilloso autor. Y está 30 años caminó. Él redactó su crónica entre 1612 y 1615. Nunca se sabe si llegó, dónde llegó, si la recibió, si apareció en la biblioteca de Copenhague en 1905. Claramente los reyes lo vendieron ese manuscrito a una monarquía más rica y no se sabe mucho, ¿no? Incluso se ha negado la autoría, hay toda una polémica que no, que es Blas Valera. A mí me da lo mismo que sea Blas Valera o Huamampoma, el libro existe y Blas Valera es igualmente mestizo que Huamampoma. La única ventaja que tiene Huamampoma es que tiene un nombre indio y eso de algún modo le da una, entre comillas, autenticidad, pero de algún modo esa es la obra de un mestizo y de un mestizo cheje. Realmente hay ratos en que le sale el indio y hay momentos en que más bien su visión es de un cristiano que critica a los indios, ¿ya? Entonces ahí está justamente el mundo al revés, siendo un aculturado, un reconocedor pleno de la hegemonía castellana, de que los cristianos son, pues de algún modo tienen razón, ¿no? Muestra que Castilla está en lo bajo de las Indias y las Indias del Perú en lo alto de España, ¿ya? Pero sutilmente aquí está el porqué, porque están más cerca del sol. Eso quiere decir, nuevamente, negar la religión, negar la hegemonía cristiana y reinstalar al sol como el criterio de valoración de la humanidad. Y no solo el sol, en cada uno de los cerros, en muchísimas de las figuras, están las huacas, o sea, están los adoratorios. Entonces, muy sutilmente, él introduce un discurso anticolonial, ¿ya? Y lo mismo cuando cuando muestra el mapamundi, ¿ya? Esta es una lámina doble, ¿no?, que tiene donde Castilla y todos los reinos que gobierna España están divididos en 4 suyos, como el Tahuantinsuyo. O sea, usa el modelo del Tahuantinsuyo para un mapa del mundo, que en ese momento es el mundo conocido. Incluso por aquí debe estar las Canarias en algún lado. A ver si lo puede. Tiene islas, tiene
los lugares donde estaba, a ver qué dice, Quito, Audiencia, Pumacagua, Portugal, puerto de bueno, son puertos de Panamá, Arequipa. Entonces, todo el mundo conocido del imperio está graficado como cuadros suyos en torno a Castilla, ¿no? Entonces, eso les muestra un poco cómo él ve el mundo desde un marco andino, ¿no? Desde su propia historia como Chinchay suyo, ¿ya? Entonces, él va permanentemente cuestionar a los españoles, porque no puede entender, y los indios no pueden entender, o sea, una de las cosas que no comprendían los andinos cuando vieron llegar a los españoles era su avidez de oro, ¿no? Pero muchas otras, o sea, se extrañaban de que hablaban con sus papeles. Bueno, en todo caso, ahí está el oro. En todo el calendario, él usa el calendario gregoriano, porque no hay que olvidar que esta es una carta al rey, y es una carta de más de 1000 páginas, ¿no? Con 300 y pico dibujos, ¿no? Entonces, en esta carta al rey, él muestra el calendario. Entonces, enero tiene un tipo de ofrenda. Solo en febrero, que es uno de los meses más peligrosos porque puede excederse la lluvia y podrirse las cosechas, se ofrenda oro y cuis y mollo, ya, o sea, el conejillo de Indias y el mollo, que es el espóndilos, una concha de un molusco que hay en la costa del Ecuador. Entonces, aquí está el platito de oro, ¿no? Con sus pepitas de oro que están ofrendando. Y en cambio, aquí está el español, el adelantado Candia, con el platito, con el mismísimo platito, pero el diálogo es lo que es revelador. Y le dice, Kai Curitachu Mikunki, este oro comes, le dice. Y el otro le dice, este oro comemos, ¿no? Y es el mismo platito. Entonces, es una alegoría de lo que él ve como la condición no humana del conquistador, ¿no? O sea, el hecho de que tanto solo quieren oro que debe ser que lo comen, ¿no? Por lo tanto, no son humanos. Y claro, es recíproca los españoles veían a los indios como animales, ¿no? Pero ellos los veían como unos seres fantasmagóricos, porque lo peor era que parecían humanos. Era lo más traidor y lo más temible, es el hecho de que te engañen porque parezcan humanos, porque además el rasgo más humano, que es el hablar, es lo que es engañoso. Entonces, eso abre una brecha de comunicación, un choque ontológico de extrañeza, de decir, pues, han venido unos tipos que no son humanos, pero nos pueden llevar a engaño, ¿no? Entonces, es el horror del otro, del conquistador, ¿no? Entonces, esas reflexiones alternan entre los diálogos, entre los textos y la imagen, ¿ya? Hay muchos, es un texto inagotable, Huamampoma. Pero bueno, yo voy a mostrar algunas cosas que son notorias, notables, en el estilo o sea, que revelan la alteridad, la otredad de la sociedad indígena, ¿ya? Son las andas del Inca que están yendo a la guerra. Está yendo el Inca a la guerra con la coya, con la reina, ¿no? Entonces está yendo marido y mujer a la guerra. Pero además la reina volvía muy celosa
de la guerra, porque era una guerra florida, porque el Inca iba y conquistaba a las mujeres o sea, hacían transacciones de mujeres para incorporar. Entonces habían regalos de mujeres y el Inca se acostaba con las mujeres y la reina ahí estaba muy furiosa y celosa, ¿no? Entonces, una relación de género muy distinta. Y aquí hay otro elemento, como pareciera que la forma de organizar la jerarquía era una forma espacial, ¿ya? Entonces hay la primera calle, la segunda, tercera, cuarta, que muestran una jerarquía del mayor prestigio, ¿no? Entonces el hombre guerrero de 33 a 50 años es el de mayor prestigio, ¿no? Lo mismo la mujer. La mujer de 33 a 50 años es la tejedora, ¿no? La ahuacojuarmi, ¿ya? Que es la tejedora. Entonces, su punto más alto de prestigio está en dos habilidades, la de la guerra y la del tejido. Pero se unen las dos, porque las mujeres tejían con los cabellos del enemigo vencido y de algún modo integraban, o sea, la cabeza se volvía semilla, se volvía fuente de fertilidad. Entonces se integraba al enemigo en la reproducción de la propia sociedad. Entonces, mientras el guerrero representaba de algún modo el mapa, o sea, ponía fronteras y de aquí para allá era el enemigo, la mujer tejía interculturalmente las relaciones con el enemigo. Entonces era un poco la que ritualizaba los márgenes y convertía a la sociedad de enemigos en aliados, ¿no? Entonces, toda una dimensión metafórica pues tiene el trabajo de Guamán Poma, ¿no? Y bueno, ¿qué deviene del tejido durante el colonialismo? El Guamán Poma odiaba a los agustinos. Y entonces el cura, el padre que hace tejer ropa y maltrata a las mujeres, ¿no? Entonces ya es el tejido, ya es la maquila de esa época, ¿no? Ya es el tejido como una esclavitud moderna. Entre otras, porque hay innumerables imágenes del oprobio, de la humillación, porque lo más fregado era más que la pena material, la humillación, en este caso la desnudez, porque la cultura andina es, o sea, mayor cultura es más ropa, más cantidad de ropa. Sí, es muy notoria la asociación de cultura con ropa. Además son capas y capas de ropa, ¿no? Y nos encanta en La Paz, en el frío, vestirnos camisa, chompa, abrigo, poncho, porque es como enseñorear el cuerpo, ¿no?, en la cultura. Y la desnudez es pues una cosa de una afrenta a la dignidad de la persona. Y bueno, uno de los elementos que hace muy fuerte el texto de Guamán Poma es cómo los indios van a oprimir a sus propios parientes, ¿ya? Entonces aquí está el criollo mestizo soberbioso que dice que a su madre y a su padre y a su tío y a su pariente lo maltrata. Entonces es como que el mestizo, que podría parecer indio por el color y todo, para diferenciarse tiene que maltratar a los suyos, y es la única forma de sentirse superior. Y lo mismo las mujeres, ¿no? Entonces hay una asimilación de la cultura dominante por la vía de reproducir la violencia contra los suyos, ¿no? La soberbiosa criolla o mestiza o mulata que maltrata y pega a su propia madre y tía, etcétera, ¿no? Bueno, ese es un elemento en general de reconocimiento de la huella colonial brutal, ¿no?
Y claro, hay elementos de mucha gente, por ejemplo, ha mencionado que ese encuentro, o sea, hay historiadores que han visto que a Huamampoma como fuente de datos y han evaluado si es fidedigno o no, y en eso han equivocado el terreno porque han obviado toda la dimensión interpretativa y metafórica. Por ejemplo, cuando el español, cuando el indio le dice este oro comen, el español le responde, dice el adelantado Candia, y algunos críticos dicen que no era Candia, que era otro español, en fin, precisiones historiográficas que escapan o evaden la tarea interpretativa del autor. Entonces ahí está eso, ¿no? Entonces, todo este esfuerzo de traducción se ve también perjudicado, entre comillas, por el hecho de que lo acusan de aculturado, que de hecho lo es, como buen cheje, ¿no? Por el hecho de usar heráldica, ¿no? Pero él cuando ve la heráldica de los españoles, muestra un escudo vacío, donde dice que a medida que viene un rey o un obispo, se pinten las armas que le corresponden a él. O sea, las armas son algo contingente, mientras que aquí las armas son, como decir, todo el hecho de que el poder de los incas está refrendado por elementos cósmicos, el sol, la luna, las estrellas y su cueva de origen, el Pacaritambo, ¿no? Entonces, el linaje inca, entonces, son linajes anclados no solo en una ancestralidad, sino en lo sagrado y en lo cósmico. Y esa es una diferencia sumamente radical con los españoles, para los cuales es vacío, ¿no? Y bueno, esto que ya lo he puesto en varios de mis textos, que es este otro error histórico, dizque conquista, córtanle la cabeza a Atahualpa Inca. Los historiadores positivistas dicen que no fue decapitado, sino se sometió a la pena del garrote. Es lo de menos, porque aquí está el elemento interpretativo, porque retroyecta la de la muerte de Tupac Amaru, que sí fue por decapitación, la retroyecta a la muerte de Atahualpa, pero es que descabezaron pues al imperio, o sea, está interpretando el efecto de la muerte, ¿ya? Entonces, hay algo que a mí me fascina de Huamampoma, y es el que genera imágenes que son de algún modo atemporales, porque no tiene, son en realidad alegorías que aluden, aquí están nuevamente las huacas, la presencia simultánea del sol y de la luna, las huacas. Este es el indio caminante, pero es lindo porque es astrólogo, o sea, científico en su época, poeta, que sabe del ruedo del sol y de la luna y eclipse y de los cometas y de del día, hora, domingo y mes y año y de los 4 vientos del mundo para sembrar la comida. Entonces es súper interesante saber que la chacra, el campo de cultivo, es fuente no solo de comida, sino de conocimiento del cosmos, de conocimiento de los ciclos del sol, de la luna, que permiten sembrar, que muestran cuándo es propicio sembrar, etc. Entonces, es esa dimensión cosmológica la que está reflejada en este texto, y por eso el astrólogo es un creador y un conocedor, ¿no? Entonces, la poiesis del mundo, eso es lo que está generando este poeta, ¿no?
y está registrando los ciclos del cosmos en los quipus, que eran la forma de escritura que lamentablemente no han intentado descifrar los estudiosos. Se ha hecho una especie de código sin mensaje porque hay un montón de elucubraciones matemáticas, pero no se sabe el contenido de lo que decían los quipus. Está con su bolsa de medicinas, claramente es un indio colonial ya por el sombrero, pero está de algún modo atravesando la historia con una sabiduría propia, ¿no? Entonces, para mí hay muchos elementos que muestran que la jerarquía, por ejemplo, de las calles en el mundo andino es una jerarquía muy, muy distinta, ¿no? Nuevamente mostramos la tejedora. Pero después de la tejedora está una tejedora más vieja que sigue teniendo bastante prestigio porque las señoras mayores eran grandes tejedoras. La tercera es una anciana puño juarmi, dice puño paya, que ya solo tiene sueño y duerme, pero es la que guarda sabiduría ancestral, ¿no es cierto? Y hay la cuarta calle, que son los discapacitados, le llamaríamos, ¿no? Onkokum, o sea, esta es la jorobada que está tejiendo. O sea, la persona con llamada discapacidad tendría un prestigio equivalente o mayor, superior, a lo que hoy en día es la figura femenina más prestigiosa, de 25 a 33 años, la joven casadera, la joven que va a los concursos de belleza, qué sé yo. Entonces, esa jerarquía está muy, muy, digamos, dada la vuelta en términos de lo que es la jerarquía del trabajo, del conocimiento, de la memoria y de la habilidad textil, que es realmente un arte femenino por excelencia, ¿no? Entonces siempre son las mujeres sabias. Aquí está una mujer en un palacio real, ¿no? En el Cusco. Entonces esta mujer tiene el gesto, ¿no? de el enseñar, ¿no? Tiene muchísimas imágenes donde mujeres jorobadas están enseñando a la reina, ¿no? Esa es un poco una selección, he hecho una selección para mostrar cómo sutilmente, porque es realmente muy sutil, no es que lo que dicen los dibujos es anticolonial y se agacha ante el rey en la escritura. En ambos casos hay momentos en que dignifica a los funcionarios reales mientras los destruye en el texto, y también a la inversa, ¿no? Bueno, ahora voy a hacer unos pequeños diagramas para mostrar un poco, porque la idea de los Cheji, que es este ser que tiene esta dualidad contradictoria en su propia subjetividad, que se origina en Huamampoma, también tiene una expresión histórica, ¿ya? Que yo he diagramado de esta forma, ¿no? He creado como una superficie a la que llamo la superficie sintagmática del presente. O sea, el sintagma es la unidad mínima de sentido sintagmática del presente. Entonces, en el presente convergen hilos de diferentes profundidades históricas. Entonces, tenemos una suerte de pirámide, tenemos aquí la ruptura de la colonia, o sea, 1532 en nuestro caso. Aquí tenemos 20.000 años de historia desconocida, salvo una mínima parte que tiene varios sesgos. El sesgo de la
de ser solamente los nobles incas quienes brindan la información a los cronistas, y desde esa información se reconstruye toda la historia del Tahuantinsuyo, y también son solo masculinos, o sea, nadie se molestó en preguntar a las mujeres ni a la gente de abajo. Entonces tenemos una versión muy sesgada de este pequeño y casi nada, salvo lo que revela la arqueología, de la profundidad histórica más amplia, ¿ya? Luego tenemos como un largo periodo que, no, digamos, la independencia no significa nada, ¿ya? Sino es 1870, es el horizonte colonial, es el horizonte liberal, que de los años 70 pues produce una recolonización, expropiación de comunidades, ampliación de las tierras en manos de los hacendados, de la oligarquía, en fin, economías monoexportadoras. Y el horizonte populista, que se instala con la revolución del 52, pero de algún modo tiene sus antecedentes, donde aquí lo que, digamos que lo que distingue, la dualidad dominante, aquí es cristianismo, catolicismo, digamos, versus idolatría, que ya en la época del darwinismo social se convierte en civilización y barbarie. Y acá se convierte en desarrollo y subdesarrollo. Entonces, y bueno, seguimos en el horizonte populista, ¿no? Entonces, lo que ocurre en el presente, y eso quizás es lo interesante de esta idea de la yuxtaposición de elementos, digamos que del mundo precolonial hay cosas en el presente, ¿no? Hay elementos en el presente que provienen de ese horizonte precolonial. Yo pongo, por ejemplo, el chuño, que es la papa deshidratada, que sí, que es cuando los andinos convierten la helada de una maldición en una bendición, porque les permite desecar y deshidratar la papa y guardarla para tiempos de sequía. Entonces el chuño puede ser, o cosas que provienen de ese horizonte muy profundo, ¿no? Y bueno, hay elementos muy visibles del colonialismo, del horizonte colonial, que están presentes en nuestra cotidianidad, en el día a día, en los malos tratos, en los racismos, en el no considerar humano al otro, ¿no? Lo mismo va a haber elementos de tipo liberal, de considerar al individuo y no a la comunidad, de negar otras formas de organización, etc. Y finalmente va a haber todo el clientelismo colonial que de algún modo está relacionado con este subdesarrollo, pero como algo cultural, ¿no es cierto? Entonces, eso hacen los chejes. O sea, estamos juxtaponiendo permanentemente horizontes diversos, estamos refiriendo, o sea, yo tengo un ejemplo muy increíble, yo viví en Yungas un tiempo, en la zona subtropical, y había noticias de que había bloqueos en el altiplano. Y entonces había un amigo, un señor muy viejito que era cuidador de la casa de un tío mío, y se me acerca y me dice: ya están carneando españoles en La Paz. O sea, a mí me pareció estar viviendo en 1781, ¿no? Estaba convencido de que, bueno, ya llegó nuestra hora, ¿no?
Entonces, esa vivencia en lo cotidiano de la alteridad como una diferencia de temporalidad, como que vivimos entre seres no contemporáneos, o sea, no somos contemporáneos. La falta de contemporaneidad es parte de la negación, o sea, negar la contemporaneidad. O sea, si uno acepta la contemporaneidad es aprecio de la homogeneización cultural. Resaltar o respetar la heterogeneidad, la diferencia cultural, supone negar la contemporaneidad. O sea, son dos disyunciones muy, muy fregadas, ¿no? Entonces, para terminar, yo voy a hacer otro diagrama chiquitito que me permite sintetizar un poco la visión del mundo, podríamos decir, andina, el cosmos andino. Esto yo lo he tomado, o sea, lo he aprendido de mis yatiris, mis chamanes, ¿no? O sea, doña Pancha y don Roberto, y para poder editar esto les he pedido permiso. Este es o sea, ellos tienen un rezo, ¿ya?, que para mí es muy significativo, ¿no? O sea, pareciera que estamos persinando, pero es Alajpachanquiri, Mancapachanquiri, Agapachanquiri, Capachanquiri, Ahayu jamás Alutawisana. Entonces, esto quiere decir Alajpacha, que es el mundo de arriba afuera, Mancapacha, que es el mundo de abajo adentro, el Acapacha, que es el aquí ahora, y el Capacha, que es el más allá, lo desconocido, lo de allá, ¿ya? Entonces, esto es el typing, este es el transcurrir humano, o sea, estas son como entidades, digamos, eternas, pero en cambio este es la vida como transcurrir, como contingencia y como un destino desconocido, o sea, que puede llegar a lo fasto o a lo nefasto. No es un equilibrio tipo yin-yang, ¿no?, que busca la quietud, sino que esta es la posibilidad del cambio histórico. O sea, nos dirigimos hacia algún lado y de algún modo depende de las acciones de la obra lo que pueda pasar en el futuro. Entonces es en este type donde se mueve la vida humana, y entonces también es un type, es Ahayu, que es el alma, o sea, es el espíritu, Hamasa, que es la fuerza, es como el kundalini, es la energía terráquea que nos conecta con el abajo, ¿ya? Lurawi es el hacer, o sea, el hacer que es sedentario, tú haces aquí, pero el Sarnakawi es el caminar. Entonces, al caminar redistribuyes tu hacer. Tú siempre caminas hacia el otro, hacia lo otro. Y entonces lo tuyo, lo que has hecho, lo entregas, lo distribuyes, lo regalas a la sociedad o lo devuelves a la sociedad. Entonces, eso muestra como un cierto modo de lo cheje, que es que combina lo alto con lo bajo, ¿no? Y por eso es la espiritualidad andina es profundamente materialista. Uno cuando hace una mesa de ofrenda te ponen camionetas, minibuses, filmadoras, lo que tú deseas tener. O sea, no está reñido con el afán de cosas materiales lo espiritual, ¿no? Porque además tú también entregas cosas materiales. A diferencia de la comunión cristiana, donde el devoto come a Dios, come el cuerpo de Cristo en la hostia,
los andinos le damos a comer nuestro aliento, todo lo que simboliza nuestro cuerpo, la grasa, lo material, le entregamos para que nos coman los achachilas, o sea, los dioses nos comen a nosotros, que los cristianos comen a Dios. ¿Qué tal este? ¿Cómo? Un poco fregado que a uno, que a Dios lo volvamos. Entonces es muy bonito eso de entregarse, y el entregarse en los cerdos. O sea, es muy lindo, es muy fuerte. En uno de esos hemos mostrado 2 rocas así. Ahí hemos hecho una vez un ritual porque hicimos una promesa que no cumplimos con el Toa. Nos tiró una azotada ese achachila y nos aguantamos porque o sea, hubo una tormenta de viento, un torbellino, ¿no? Y claro, pasamos la misa y se calmó, nos recibió, vinieron 2 alcamaris, la suerte María, que son 2 pájaros maravillosos que tienen mitad del cuerpo blanco y mitad negro, que es justo el alca, los colores enemigos que hacen y nos siguieron hasta el lago, que fue mágico realmente. Entonces, sentir a los achachilas es parte pues de este ser que somos de arriba y de abajo, que somos de lo espiritual, de lo material, y que nos hacemos comer con el Dios. Y además es un compartir, una comensalidad. Los animales sacrificados se comen después, se entierra las vísceras, la cabeza, las extremidades, y se comen, y es como una comida sagrada. Y para mí, el recuerdo más delicioso que tengo de un sabor es después de un ritual la carne de la llama, ¿no? Entonces, toda esa relación muy material con el cuerpo no es pues sublimar, ¿no?, sino ejercer como somos, como seres carnales, burdos, ejercer la posibilidad de tocar el cielo, ¿no? Eso, con eso creo que he terminado. No sé si es poco o mucho, pero gracias. Ahora sí. Gracias Silvia por esta aventura fascinante a través de la cosmovisión andina. Si les parece, como siempre, abrimos un breve turno de palabras para que puedan hacer las preguntas que consideren a la conferenciante, pero como siempre sí les pido brevedad, sobre todo pensando en que se pueda hacer el mayor número de preguntas posible, ¿de acuerdo? Así que si alguien quiere intervenir, no tiene más que levantar la mano, le alcanzamos un micrófono. Por aquí hay un turno de palabra pedido. Me vas a tener que traducir por mi sordera porque no he traído mis audífonos, no me gusta. Sí, si uno pone en la búsqueda de Google la frase "no creíamos que matar indios fuera malo", esa frase nos lleva a un informe jurídico de unos sucesos de 1967 en la frontera entre Colombia y Venezuela. Antes, en el primer diagrama, puso en la parte de arriba que en el tiempo actual todavía habían cosas de las épocas coloniales, ¿no?, donde no se consideraban humanos a los indígenas. En este caso, el periodismo llamó a estos hechos el banquete de la muerte, y la historia lo conoce como la masacre de la Ruibera, donde 16 indígenas, incluidos niños, murieron asesinados sin que previamente hubiera una incitación límite. Simplemente los mataron porque
porque sí, no había ningún conflicto, ¿no? 5 años después fueron absueltos. Y luego eso armó un jaleo, hubo que repetir el juicio otra vez y tal. En la historia, en la casuística, en el caso de Bolivia, aunque la demografía es diferente, de mediados del siglo XX hasta ahora, hay episodios de estas características donde la población criolla asesina a la población indígena porque no los consideran humanos, los consideran como hierba mala, animales, no entran en esa simplificación de clase alta, clase media, clase baja. ¿Existe en Bolivia episodios de este tipo en este periodo? ¿Cómo? Te contaba. Voy a reproducir tus palabras, les voy a pedir al resto de personas que participen, que traten de proyectar la voz al máximo posible. Cita al principio una cita que aparece en la prensa que dice: no creíamos que matar indios fuera malo. Se refiere a un suceso que ocurre en la frontera colombiano-venezolana en 1967, que se lleva a cabo una investigación, ¿no?, para ver qué sucedió. Se le llamó en la prensa el banquete de la muerte y parece que al final del proceso judicial fueron absueltos los criminales. Y al final parece que hay como una justificación por parte de los criollos que asesinan a poblaciones indígenas. Él te pregunta si en Bolivia hay casos similares de deshumanización tan dramáticos. Absolutamente. O sea, todas las rebeliones fueron reprimidas de una forma brutal. Se hizo juicios, pero que eran juicios solamente de pantalla. Hubo abogados que dijeron que los indios eran inimputables porque eran menores de edad y no tenían conciencia, pero así todos los masacraron. Y bueno, hasta hace poco, o sea, el 19 han muerto más de 30 y tantas personas que han salido desarmadas a protestar por la deriva política que dio lugar a todo un recambio de gobierno y se han muerto. Y efectivamente hay un trato como si fueran animales, porque además siempre se dice que se han disparado entre ellos. O sea, una cosa que es insostenible, ¿no es cierto? Entonces sigue habiendo una estigmatización, una idea de que vienen los bárbaros, de que están, ¿no es cierto?, a punto de invadir la ciudad, ¿no? O sea, hay una paranoia colonial en las ciudades que es muy brutal. Gracias por la pregunta. ¿Más turnos de palabra? Por aquí, gracias. Si te pido, por favor, que en la medida de lo posible trates de proyectar lo máximo la voz, para que Silvia te pueda entender bien. Hola, muchas gracias por la intervención, ha sido muy interesante. Me gustaría saber si tiene usted idea de cuál será el criterio de definición que se utilizará para el próximo censo que habrá en Bolivia en el 2024. ¿Cómo es? Te pregunta por el criterio que se utilizará en el próximo censo, en el que está en discusión ahora, para identificar, me imagino, que a los grupos étnicos. Este censo Sí, que está sí, generando este paro tan largo, ¿verdad?, en Santa Cruz, claro, y todos los bloqueos. Sigue siendo la autoidentificación. O sea, es algo que ya se ha asumido a nivel de las Naciones Unidas, de que no hay realmente marcadores diacríticos objetivos, porque todo cambia. La vestimenta cambia, puede cambiar incluso el color de la piel con procesos de mestizaje, pero puede haber un mestizo que diga que se autoidentifica como guanche o como aymara, como es mi caso, ¿no es cierto? Entonces, en los censos yo he puesto, toda mi familia es aymara, digamos, porque nos hemos autoidentificado. Y creo que ese criterio se va a mantener, pero lo que se espera, o lo que en realidad desde un lado se teme y desde otro se espera, es que baje mucho la autoidentificación indígena. Porque es un proceso, digamos, el desarrollo trae consigo hábitos de consumo que transforman el cuerpo. Hablando con gente que, por ejemplo, en una gran fiesta donde la gente se viste muy indígena y qué sé yo, hablando, bueno, ¿y qué relación tienes tú con la tierra?
no, ¿qué voy a poder pues cultivar papa? Es tanto trabajo para tan poquito que da. Entonces ya la gente se separa de todo lo que son las bases materiales de la cultura, pero puede seguirse autoidentificando. Entonces yo creo que eso se va a permanecer. Muchas gracias. ¿Más turnos de palabra? Por aquí. Gracias. Hola, buenas. Muchas gracias por su conferencia, muy interesante en todos los aspectos. Yo le quería preguntar sobre su relación con el anarquismo y dentro de lo que es el anarquismo, usted hablaba de las dos corrientes que se habían desarrollado en Bolivia. Uno era la industrial, la casi podemos decir europea, ¿no? Más centrado en lo que es el anarquismo europeo, del desarrollo industrial y demás. Y la otra era la que usted más o menos había tomado como referencia, que era el anarquismo más rural, ¿no? Más de las comunidades, más incluso arraigado dentro de lo que eran algunos pueblos andinos. Y entonces le quería preguntar sobre si ese anarquismo no choca al mismo tiempo con esa espiritualidad andina de los dioses y demás, porque aquí, claro, el anarquismo es bastante ateo en ese sentido. No sé si en el aspecto de las comunidades andinas ese anarquismo se confronta o bien se une con esa espiritualidad de la que usted estaba hablando. Gracias. Sí, te pregunta que si la definición del anarquismo, en el trabajo que has hecho de investigación con el anarquismo, si la vía más industrial, más eurocéntrica, más orientada a las lecturas de los autores del anarquismo clásico, y la vía chola, que es la que más investigaste, si no hay un choque en esa vía de introspección chola al anarquismo con la metafísica andina, con la espiritualidad andina. Bueno, el anarquismo es bastante ateo en toda su tradición originada en Europa, ¿no es cierto? Pero al atravesar los Andes ha pasado por varios filtros. Había, por ejemplo, cierta reticencia, había mucho rechazo al alcohol, y con el alcohol venían las fiestas patronales y todo eso era muy rechazado. Pero después de que murió Luis Cusicanqui, se comunicaban con la Ouija, con Luis Cusicanqui, hacían sesiones de Ouija para hablar con él, ¿no? Entonces es como muy ambivalente la relación de los anarcos con la religión. Ellos rechazaban el matrimonio y qué sé yo, pero por ejemplo a la hora de los últimos minutos de vida, pues sí se hacían dar los santos óleos y todo eso. O sea, había una relación bastante ambivalente con el mundo religioso, ¿no? Pero sin duda, en su época, la alianza, claro, había una alianza explícita entre los explotadores y la iglesia, pero ellos lograron atraer, no sé, a un cura medio cholo, el Tomás Soria, que tenía su iglesia en San Pedro, y estuvo súper metido en manifestaciones en defensa de ellos, ¿no? Entonces, esa ambivalencia se justifica también, yo creo, por razones étnicas. Había mucho curita de pueblo que eran tan cholos como los anarcos, ¿no? Entonces había alianzas estratégicas, pero realmente a los obispos los detestaban, ¿no? Muy bien, gracias por la pregunta. Por aquí. Muchísimas gracias por la intervención, Silvia, te lo agradezco mucho. Me gustaría saber, aclarar el concepto cheje, si debe estar compensado en uno mismo el colonizador y el colonizado, aclarar eso, si debe tener un equilibrio o si mientras no lo tenga no vamos a avanzar, y en cualquier caso, cómo conectar con esa parte de nuestras raíces, la parte guanche. Pregunta de una mestiza, espero. Yo soy la luna. Vale. Te pregunta para que aclares cómo el concepto de lo cheje puede llegar a equilibrar los antagonismos que se dan en su interior entre colonizador, colonizado, etc. Y además te hace una pregunta explícita sobre cómo podríamos
entiendo, aprovecharlo desde las Islas Canarias también con esa presencia ausente de los guanches. Guanches, ya. Es que no se trata de equilibrar, sino aunque sí en cierto modo, o sea, se trata de vivir con la contradicción, que puede ser una forma de desequilibrio, pero que como que en busca de un balance inestable, podría decirse, porque la idea de equilibrio es que llegas a un punto de tranquilidad y estático, ¿no? En cambio, esta idea es de permanente reproducción del antagonismo y de buscar un balance que siempre está cambiando, ¿no es cierto? Esa es básicamente la pregunta, ¿no? Sí. No sé si te he respondido. Sí, se trata de... Pero sí hay que depurarlo, Cheje, no cualquier contradicción es Cheje. O sea, de algún modo tienes que depurar ambos lados, ¿no? O sea, depurar al indio del folclore, depurar el mundo noratlántico del consumismo y hacerlos amigos, pero amigos antagónicos. O sea, es una relación contenciosa. Gracias. Muchas gracias por poder preguntarle qué significó Evo Morales dentro del esquema que usted ha expuesto en Bolivia, si todo eso ha cambiado de alguna manera o tiene alguna tendencia, ¿entiende? Independiente de lo que ha pasado con Evo Morales y toda esta cuestión. Quiero decirle, la asunción de un personaje como Evo Morales, que pertenece a una de las etnias estas que viven ahí en Bolivia, me gustaría saber qué idea me puede dar de qué significó dentro de ese esquema, si hubo algún avance o estamos igual que antes. Bueno, son absolutamente innegables los avances que han habido durante el periodo de Evo Morales, por el hecho de que ha habido una gran capacidad redistributiva, en parte porque hubo una coyuntura extraordinaria de precios de los hidrocarburos, ¿no? Pero fue una política con mucho sentido social, de redistribución. Hay mucha subvención en Bolivia, o sea, las madres, los niños tienen subvención de alimentos, el gas está subvencionado, el petróleo, es decir, todo, o sea, si nos quitaran las subvenciones no se podría vivir en Bolivia. Pero entonces son un poco, por un lado, ese tipo de cosas que son muy positivas, ha disminuido radicalmente la pobreza, sobre todo la pobreza extrema, hay muchísimos servicios, se han construido muchísimos servicios de salud en el campo, se ha conectado por internet, en fin, hay indudables avances. Pero el precio es una exacerbación del extractivismo y eso de algún modo es una hipoteca del futuro. Es decir, que no hay, por ejemplo, mucha inversión, o si la hay, no es exitosa, en la búsqueda de nuevas fuentes de energía. Está totalmente trancado hasta el momento el tema de los lipes, del salar, del litio, y eso pues no se sabe cuándo va a haber ingresos por ese rubro. Entonces hay como una sensación de que en algún rato va a caer una bomba económica muy dura, porque no es sostenible. El ritmo de gastos está muy por encima de los ingresos, entonces se está hipotecando el futuro. Son las dos caras de la moneda, pero en lo más fundamental, ¿qué es el mundo del reconocimiento del otro? Eso es muy relativo. O sea, hay como que en el cuadro que hemos visto hay bajón de 68 o 62 a 58, que no será muy grande el bajón, pero igual eso muestra una desafiliación étnica, una búsqueda de progreso en el sentido más convencional del término, consumista, y bueno, un consumismo que tampoco alimenta el mercado interior, ¿no? Bueno, en arquitectura es donde más los cholets famosos son la expresión de una forma de consumo que tiene un cierto
sesgo cultural, pero no es gran cosa. O sea, yo creo que en términos de lo que es la conciencia insurgente de lo indio, nos hemos retrocedido mucho. Muchísimas gracias. Gracias. Por aquí. Sí, está bien. Sí, sí. Buenas tardes, buenos días, ya acabamos para buenas tardes. Encantada de escuchar y sobre todo ver que una persona, una mujer indígena que venga a este mundo que llamamos desarrollado, que decimos los del sur son los de subdesarrollado y nosotros los del norte los de desarrollados. Entonces la dificultad, yo lo que planteo es la dificultad donde vivimos en un mundo globalizado, donde hay una cultura, que es la cultura también colonialista de alguna manera, que nos la imponen a todos, una cultura neoliberal, donde hay que pasar todos por el aro si queremos. Entonces es cómo resistir los pequeños grupos indígenas o de cualquier tipo ante este empuje es muy difícil resistir. Me conté la canción, tenemos que cantar al final, resistiré. Y el tema de resistir y luego es eso que todo, incluso después ve a los jóvenes, a los niños, a todos, o sea que hay un tema, el tema del consumo, lo que acaba de decir, de usar y tirar, el tema de cómo estamos destrozando justamente la gente indígena son los que cuidan el planeta más, por el tema de la Amazonía, que es un tema. Entonces nosotros, cómo que estamos acabando, sobre todo el norte, incluso Europa, el otro día le dije, más que incluso que China y que todo, o sea que Europa es el continente que más consume y que más estamos destrozando el planeta. Entonces, ¿qué hacer ante todo esto? O sea, es difícil, ¿eh? Sí, si entendí bien, ante el mundo globalizado en el que vivimos, con una cultura colonial neoliberal que nos afecta a todas, ¿verdad? ¿Cómo resistir esos grupos que han sido minorizados y cómo mundializar en algún sentido el modelo de cuidados indígenas a otros espacios, a otros territorios, a otras poblaciones? Claro, Jameson dice pues que es más difícil, es más factible pensar en el fin del mundo que en el fin del capitalismo, ¿no es cierto? O sea, parece un monstruo demasiado grande, pero yo tengo como una contrapropuesta que es que a grandes males, pequeños remedios, ¿ya? Es decir, que es posible formas de resistencia micropolítica que estén debajo del radar de la cultura dominante y que por eso puedan sobrevivir como honguitos, ¿no? Y bueno, sabemos que los pequeños grietas que les hacen ciertos bichos a los grandes muros de la modernidad a veces han logrado al menos generar espacios de sobrevivencia, de creatividad y de resistencia. Entonces yo sí creo en el gran poder de lo pequeño, como dice Li Qi, ¿no? O sea que es posible ganar fuerzas de la multiplicidad de pequeños espacios y para eso la noción de redes es muy clave. Tenemos redes planetarias de resistencia, tenemos redes que nos informamos permanentemente, las luchas de un lugar son también nuestras luchas, entonces hay esa sensación de que no nos van a ganar, no nos van a vencer, y por más monstruoso que sea el enemigo. Había una compañera indígena del bosque de Chimanes que decía que yo soy chiquitita, pero me voy a subir a la oreja del elefante y lo voy a ensordecer, ¿no? O sea, es esa sensación de que estás tú en lo justo, ¿no? O sea, sensación de que la justicia está de tu lado. Yo no creo que hay que nunca perder la esperanza porque eso nos quita fuerza y siempre la utopía se corre más lejos, nunca está a nuestra mano, pero por eso es que seguimos andando, ¿no? Gracias.
Gracias por la pregunta. Hay otro turno por aquí, ¿verdad? Muchas gracias, Silvia, por su tiempo. Mi pregunta era, yo simplemente quería preguntarle qué opinión le merece el paradigma del buen vivir o del vivir bien, y si cree que es la solución o si se ha quedado únicamente en un reclamo institucional. Te pregunta que qué opinión te merece el paradigma del buen vivir, que ha sido uno de los reclamos de los gobiernos de la izquierda latinoamericana, y si es solamente un eslogan o ha tenido... Yo creo que hay como una reinvención de esta idea a partir de cierta intelectualidad más bien mestiza, ¿no? Bien vivir tiene origen en un aforismo, ¿ya?, que es mucho más complejo que eso. Dice, ¿no? Sumah kamaña hakam parlaña hakam sarnacaña, ¿ya? O sea, sumah kamaña, vivamos bien, hakam parlaña, hablemos como personas, hakam sarnacaña, caminemos como seres humanos, ¿no? Entonces, es la idea. Y no hay eso que le han atribuido, estemos bien con la naturaleza. Ese es otros aforismos se hacen cargo de la naturaleza. Esto es vivir entre humanos y hablar entre humanos y cruzar a pesar de todas las diferencias, el reconocerse plenamente humanos entre diferentes. Básicamente es un sistema de convivencia entre humanos, no alude, le han añadido eso del cuidado de la naturaleza, pero el origen está en eso, ¿no? Y claro, hay hakam parlaña, hakam sarnacaña, hakam, o sea, vivamos como gente, comamos como gente, toda una serie de añadidos a ese aforismo, pero es que el ser gente implica toda una serie de normas de conducta con los demás que indirectamente o implícitamente también son normas de conducta con la naturaleza. Ahora, ¿cómo lo han vuelto? Lo han vuelto un eslogan. Ya es el colmo lo que hizo Correa en Ecuador, que dijo que había que explotar Yasuní para vivir bien. O sea, y lo mismo Álvaro García Linera dijo que hay que hacer un poco de extractivismo para luego liberarnos del extractivismo. O sea, cosas que no engañan a nadie, ¿no es cierto? Eso. Muy bien. ¿Alguna pregunta más por aquí? La última, ¿no? Sí, yo creo que sí. Hola Silvia, gracias por tu tiempo también, como dijo el compañero. Para intentar no perder nuestra identidad, ¿usted qué nos aconseja? ¿Primero luchar contra el colonialismo o contra el capitalismo? Es que son las dos caras de una misma moneda. O sea, el capitalismo es colonial y la colonización dio el tiro de largada a la capitalización del mundo, es decir, el haber llegado a otros continentes fue la expansión, la primera expansión de un mercado mundial para las mercancías, ¿no es cierto? Y el oro y la plata que sacaron de América fue lo que dinamizó las economías europeas capitalistas, que luego se revirtieron en capitales expoliadores. O sea, con nuestro oro volvieron en forma de capitales a expoliar la fuerza de trabajo y los recursos. O sea que están de más. Y yo diría que el capitalismo coloniza sus propias sociedades. Porque, no sé, el tambor, ¿cómo es? El tambor de hojalata es una novela que muestra cómo ese trasfondo está en las sociedades más capitalistas y que ese trasfondo ha sido infantilizado, ha sido relegado, pero está ahí como un inconsciente colectivo. Entonces están juntos pues los dos. La lucha anticolonial o es anticapitalista o no va a llegar nunca muy lejos. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Emocionante ha estado todo. Maravilloso. Ustedes no lo saben, pero Silvia lleva aquí unos días y lo que ha hecho es
como decimos nosotros, golifiar por todas partes, querer enterarse de lo que sucede en Canarias, hablar con colectivos. Ha sido una experiencia, Silvia, tenerte aquí absolutamente fabulosa, por tu generosidad, por tu curiosidad, y lo que esperamos es que vuelvas pronto por Canarias. Gracias por todo. Ya. Bueno. He quedado muy enamorada de Canarias. He estado paseando por el Teide, he visto toda esa tierra volcánica, es como tocar una especie de estrato profundo de la memoria de la humanidad. Y además me ha gustado mucho el queso de cabra, por lo cual estoy vendiendo 2 libros, cada uno a 15 euros, con el fin de comprarme un buen pedazo de queso. Gracias a todos y todas. Termina.